Dicen que el diablo pasó por este pueblo. Yo digo que nació de mí. Desde el día en que colgaron a mi hijo en la plaza, las campanas no han dejado de sonar solas, y el olor a azufre nunca volvió a salir del aire. Pero para entender lo que pasó aquí, tengo que volver atrás. Volver al tiempo en que aún tenía esperanza, cuando todavía creía que Dios escuchaba a mujeres como yo. Pero antes de continuar, si te gustan los relatos perturbadores como este, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Ahora, continuemos. Hace 23 años que mi vientre estaba vacío. 23 años de rezos, de promesas, de velas encendidas hasta el amanecer. El padre don Esteban decía que era castigo divino, que algo en mí estaba marcado, que debía aceptar la voluntad del Señor y vivir en silencio. Pero el silencio duele cuando ves a las otras mujeres cargando a sus hijos en brazos, cuando escuchas las risas de los niños corriendo por las calles polvorientas y sabes que nunca tendrás eso, cuando tu marido te mira con lástima y luego con desprecio. Roberto me dejó una tarde de agosto. Se llevó sus cosas, su rabia y sus palabras afiladas. Dijo que yo era un árbol seco, que Dios me había rechazado y que él no iba a desperdiciar su vida conmigo. 3 meses después, ya tenía una nueva mujer. 6 meses después, ella estaba embarazada. Y yo seguía vacía. Fue una noche de noviembre cuando todo cambió. Una de esas noches en que el viento aúlla entre las casas de adobe y arrastra el olor a tierra mojada mezclado con algo más antiguo. Algo que viene de abajo. Estaba arrodillada en la iglesia, sola. Las velas temblaban aunque no hubiera corriente de aire. Mis lágrimas caían sobre el suelo frío de piedra mientras suplicaba por un milagro, por un hijo, por cualquier cosa que llenara el hueco dentro de mí. Pero Dios no respondió. Entonces, me giré hacia el rincón oscuro de la capilla, hacia la imagen que nadie debería tener allí, la estatua que las viejas del pueblo escondían detrás de telas negras y susurros avergonzados. Santa Muerte. Sus ojos vacíos me miraban en la penumbra. Su manto rojo parecía latir a la luz de las velas, y por primera vez sentí que alguien me estaba escuchando. Me arrastré hasta ella. Mis rodillas dolían contra la piedra, pero no me importó. Extendí las manos temblorosas y toqué sus pies descalzos de yeso. Estaban helados, más fríos de lo que cualquier piedra debería estar. Por favor, susurré, con la voz rota. Te doy lo que quieras, mi vida, mi alma. Solo dame un hijo que pueda llamar mío. El aire se volvió más pesado, denso, como si algo invisible hubiera entrado en la capilla y estuviera girando a mi alrededor, oliendo mi desesperación, probando mi dolor. Las velas se apagaron todas a la vez, y en la oscuridad absoluta de aquella capilla abandonada, algo respondió. No fue una voz, fue una presencia. Algo que se arrastró por las paredes de piedra, que tocó mi nuca con dedos fríos y húmedos, que susurró directamente dentro de mi cabeza, con palabras que no eran palabras, pero que entendí perfectamente. Sangre por sangre, vida por vida. ¿Aceptas? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. La respiración se me quedó atrapada en la garganta. Debería haber huido. Debería haber gritado. Debería haber hecho la señal de la cruz y corrido a casa. Pero la desesperación es una fe que se arrodilla en cualquier altar. Acepto, dije, y mi voz resonó en la oscuridad como un juramento eterno. Sentí algo frío y afilado presionarse contra mi palma derecha, un trozo de vidrio del vitral roto, tan filoso como una navaja. Sin pensar, sin dudar, lo apreté con fuerza. El dolor fue inmediato, agudo, pero extrañamente liberador, como si estuviera abriendo una puerta que siempre había estado cerrada dentro de mí. La sangre corrió entre mis dedos y goteó en el suelo de la capilla. Cada gota sonaba demasiado fuerte en la oscuridad, como si cayera sobre agua estancada, como si el suelo se hubiera vuelto algo vivo.
Y entonces lo sentí. Algo lamió mi sangre. Algo invisible, con lengua áspera y caliente, pasó por mi palma abierta y bebió lo que escurría. Mi estómago se revolvió, pero no aparté la mano. No podía. Estaba paralizada entre el horror y una extraña sensación de alivio. Cuando las velas se encendieron solas de nuevo, la luz era distinta, más roja, más viva, y la estatua de la Santa Muerte. Sus labios de yeso estaban húmedos. Corrí fuera de aquella iglesia sin mirar atrás. Mi mano sangraba tanto que dejé un rastro rojo por las calles desiertas hasta llegar a casa. Lavé la herida con agua fría, la envolví con un paño viejo y recé. Recé para que todo aquello hubiera sido solo el delirio de una mujer desesperada. Pero en mis sueños esa noche, en mis sueños sentí algo moviéndose dentro de mí. Algo pequeño, algo que susurraba. 3 semanas después, sentí la primera náusea. Fue violenta, repentina. Vomité en el patio hasta no tener nada más en el estómago, y aún así seguí con arcadas. El sabor en mi boca era de metal oxidado y ceniza. 4 semanas después, ya no podía esconderlo. Mis pechos estaban hinchados y doloridos. Mi vientre empezaba a crecer. Y había algo más, algo que no le conté a nadie. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, sentía movimientos que no deberían existir tan pronto en un embarazo. Fue entonces cuando busqué a doña Carmela. Era la partera más vieja del pueblo. Había traído al mundo a la mitad de los niños de la región. Sus manos eran callosas pero suaves, y sus ojos lo habían visto todo. O al menos eso creía yo. Cuando entró en mi casa, el aire cambió, se volvió más frío. Las moscas que zumbaban cerca de la ventana cayeron muertas de repente, todas al mismo tiempo. Doña Carmela se detuvo en medio de la sala y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Miedo, miedo puro y ancestral. «Quítate la blusa», me dijo. Obedecí. Sus manos tocaron mi vientre con cuidado, como si tocara algo sagrado o algo peligroso. Sus dedos presionaron levemente, buscando, sintiendo, y entonces se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió en un grito silencioso. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado mientras hacía la señal de la cruz 1 vez, 2, 3 veces, cada vez más rápido, más desesperada. «¿Qué fue?», pregunté. «¿Qué sentiste?». No respondió. Solo agarró su bolso con ambas manos y corrió hacia la puerta. Antes de salir, me miró con una mezcla de piedad y horror. «Que Dios tenga misericordia de tu alma», susurró, «porque lo que llevas dentro no debería existir». La puerta se cerró de golpe tras ella, y me quedé sola en mi casa silenciosa, con las manos temblando sobre el vientre que crecía cada día. Nunca volví a ver a doña Carmela. Dijeron que se encerró en su casa y que ya no salía ni para ir a misa, que pasaba los días rezando en voz alta, quemando hierbas de limpieza, haciendo círculos de sal alrededor de la cama. Y en el fondo de mi alma, yo ya lo sabía. Lo que crecía dentro de mí no venía de Dios. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Cada noche que pasaba lo sentía moverse, y a veces juraría escuchar una risita suave viniendo desde dentro de mi propio vientre. Los meses siguientes fueron una mezcla de alegría y terror que ya no sabía distinguir. Mi vientre crecía demasiado rápido. A los 3 meses parecía de 6. A los 5 apenas podía caminar. Y el movimiento dentro de mí nunca se detenía. No eran pataditas normales de un bebé. Eran golpes, arañazos, como si algo estuviera intentando salir con sus propias manos. La gente empezó a evitarme en las calles. Cuando pasaba, se santiguaban y apartaban la mirada. Los niños corrían llorando al verme. Los perros ladraban y mostraban los dientes, con el pelo erizado y los ojos blancos de miedo. Y estaba el olor, un olor que comenzó a seguirme, dulce y podrido al mismo tiempo, como flores marchitas mezcladas con carne quemada. Me lavaba el cuerpo hasta dejar la piel en carne viva,
Pero el olor no se iba, porque no venía de mí, venía de dentro. La tormenta comenzó 3 días antes del parto. No fue una tormenta común. El cielo se volvió verde oscuro, del color de un hematoma viejo. Los rayos caían sin parar, quemando árboles y rajando la tierra seca. El viento arrancaba tejas de las casas y arrastraba animales muertos por las calles. Y yo sabía que era por él, por lo que estaba a punto de nacer. Los dolores comenzaron en una madrugada de junio. No fueron contracciones. Fue como si algo dentro de mí decidiera desgarrar su propio camino hacia afuera. Grité tan fuerte que los vecinos encendieron las luces, pero nadie vino a ayudar. Nadie. Logré arrastrarme hasta la casa de don Miguel, el médico jubilado que vivía a 2 cuadras. Golpeé la puerta con ambas manos, dejando manchas de sangre en la madera vieja. Él abrió con el rostro aún hinchado de sueño, pero cuando vio mi vientre contorsionándose solo, con formas imposibles moviéndose bajo la piel, se puso pálido. «Por favor», supliqué, doblándome de dolor. «Está naciendo». Dudó. Sus ojos fueron de mi vientre a mi rostro, y luego al cielo verde detrás de mí, donde los rayos caían como lanzas de luz. «Entra», dijo finalmente, con voz ronca. Me arrastré hacia adentro mientras otro rayo caía tan cerca que toda la casa tembló. Don Miguel improvisó una mesa de parto en la cocina. Colocó sábanas limpias, hirvió agua, preparó sus herramientas viejas con manos temblorosas. Pero lo veía en sus ojos. No quería estar allí. Temía lo que estaba a punto de suceder. El dolor era insoportable. No era solo físico. Era como si algo estuviera arañando mi alma desde dentro, desgarrando pedazos con cada contracción. «¡Empuja!», ordenó don Miguel, pero su voz sonaba extraña, lejana. Empujé con todas mis fuerzas, y cuando lo hice, todos los espejos de la casa explotaron al mismo tiempo. El vidrio llovió en la cocina, en la sala, en el baño. El sonido fue ensordecedor. «Madre de Dios», susurró don Miguel, persignándose. «¿Qué pasa?», grité entre los dolores. «¿Qué está pasando?». No respondió, solo siguió dándome instrucciones, con el rostro cada vez más pálido, con las manos cada vez más temblorosas. Y entonces lo sentí. Algo salió de mí. No fue un nacimiento, fue una liberación. Como si algo que había estado encerrado finalmente encontrara la salida. El llanto del bebé rasgó el aire, pero no era un llanto normal. Era demasiado grave, demasiado ronco, y había algo en ese sonido que me erizó la piel, que hizo que mi instinto gritara que corriera, que huyera, que dejara esa cosa atrás y nunca mirara hacia atrás. Don Miguel tomó al bebé en sus manos, y vi cuando lo miró. Vi cómo su rostro cambió por completo, cómo sus ojos se abrieron en puro terror, cómo su boca se abrió en un grito silencioso. Dejó caer la tijera al suelo con un sonido metálico. Sus labios comenzaron a moverse, rezando en voz baja, cada vez más rápido. «Dámelo», dije, extendiendo los brazos. «Dámelo, es mi hijo». Pero don Miguel no se movió. Solo siguió mirando al bebé, con aquella expresión de horror absoluto. «Dámelo», grité. Finalmente reaccionó. Puso al bebé envuelto en una sábana en mis brazos y retrocedió. Retrocedió hasta pegarse a la pared, aún santiguándose, aún murmurando oraciones desesperadas. Miré hacia abajo y vi a mi hijo por primera vez. Era perfecto, pequeño, sonrosado, con los puños cerrados y la boca entreabierta. Pero cuando abrió los ojos, sus ojos eran completamente negros. No tenían blanco, no tenían iris. Eran 2 agujeros oscuros que parecían absorber la luz a su alrededor. Y cuando me miraron, cuando esos ojos encontraron los míos, sentí algo helado recorrerme la espalda. Porque no había inocencia allí, había conocimiento, había maldad antigua, había algo que había esperado mucho tiempo para nacer. «Sal de mi casa», dijo de repente don Miguel con la voz temblorosa. «Sal ahora y lleva esa cosa contigo».
Es mi hijo, respondí, apretando al bebé contra mi pecho. No, susurró don Miguel, señalando al niño con la mano temblorosa. Eso no es un niño. Eso es... Pero no pudo terminar la frase, porque en ese momento, el crucifijo que colgaba de la pared se soltó solo y cayó al suelo. La cadena se rompió, y cuando golpeó las tablas de madera, empezó a humear. El humo era negro y olía a azufre. Don Miguel se encogió en la esquina, cubriéndose el rostro con las manos. Me levanté de la mesa con dificultad, aún sangrando, aún con dolor, pero no me importó. Envolví a mi bebé en las sábanas manchadas de sangre y caminé hacia la puerta. Afuera, la tormenta se había vuelto apocalíptica. Los rayos caían en cadena, iluminando todo el pueblo con una luz blanca y cegadora. El viento aullaba como 1000 voces gritando al mismo tiempo. Y en medio de todo aquello, caminé de regreso a casa con mi hijo en brazos. Él no lloraba, solo me miraba con esos ojos imposibles, y juraría que vi una sonrisa en sus labios de bebé. Cuando llegué a casa, algo había cambiado. Las paredes estaban más oscuras, el aire más pesado, y había marcas en la puerta. Arañazos profundos, como si algo hubiera intentado entrar o salir. Acosté a mi hijo en la cuna que yo misma había hecho meses atrás, cuando todavía tenía esperanza de que todo sería normal. Él seguía mirándome, sin parpadear, sin llorar, solo esos ojos negros fijos en mí. Y entonces, lo oí. Afuera, en la plaza, la campana de la iglesia comenzó a sonar sola. Campanadas lentas, pesadas, fúnebres. Pero no era hora de misa, no era hora de nada. Las campanadas siguieron toda la noche, y en algún lugar del pueblo escuché el primer grito. No pude dormir. Me quedé sentada junto a la cuna, mirando a mi hijo, que me observaba sin cerrar nunca los ojos, sin llorar por comida, sin moverse, solo mirándome, como si esperara algo. Cuando salió el sol, la tormenta había pasado, pero el pueblo había cambiado. Podía sentirlo. Algo en el aire era diferente, más pesado, más oscuro, y mi hijo finalmente sonrió. Fue una sonrisa pequeña, inocente, pero sus ojos seguían negros como la noche. Los primeros signos comenzaron al tercer día. Las gallinas de Doña Rosa amanecieron muertas en el gallinero, todas con el cuello torcido en el mismo ángulo imposible, como si algo hubiera entrado durante la noche y jugado con ellas. Pero la puerta estaba cerrada, las ventanas selladas, no había sangre, no había huellas, solo 17 gallinas muertas, dispuestas en un círculo perfecto, con las cabezas apuntando al centro. Al cuarto día, los niños comenzaron a tener pesadillas. Despertaban gritando, diciendo que había alguien en el pozo, alguien riendo allá abajo, en el fondo oscuro, donde el agua ya no reflejaba el cielo. Decían que escuchaban una voz llamándolos por su nombre, una voz de niño. Pero cuando iban a mirar, no había nada, solo el eco de la risa subiendo por las piedras húmedas. Los padres intentaban calmar a sus hijos. Decían que eran solo sueños, pero yo lo veía en sus ojos. Ellos sabían. Sabían que algo había cambiado en el pueblo desde la noche de la tormenta, desde la noche en que mi hijo nació. Yo intentaba mantener una rutina normal, intentaba actuar como una madre común con un bebé común, pero no había nada común en él. Nunca lloraba, ni cuando tenía hambre, ni cuando estaba sucio. Simplemente me miraba con esos ojos negros hasta que yo entendía lo que necesitaba. Y cuando lo alimentaba, juraría que sentía sus ojos juzgándome, midiéndome. Por las noches, despertaba con la sensación de que no estábamos solos. Encendía la vela y miraba hacia la cuna. Él siempre estaba despierto, observándome en la oscuridad. Y a veces veía sombras moviéndose detrás de él. Formas que no tenían fuente, susurros que no tenían origen. Cierta madrugada, encontré tierra fresca en la cuna, tierra oscura y húmeda, como si viniera de muy profundo. Y cuando tomé a mi hijo en brazos para limpiarlo, sus manitas estaban sucias,
sujetas de tierra. Pero no había salido de la cuna. Empecé a escuchar cosas, pasos arrastrados en el techo cuando todos dormían, arañazos en las paredes internas, como si algo intentara salir de dentro de ellas. Y el olor, ese olor dulce y podrido, se había extendido por toda la casa. Quemé incienso. Lavé todo con agua bendita que robé de la iglesia, pero nada funcionaba, porque la fuente estaba en la cuna. Fue en la segunda semana cuando ocurrió el incendio. Le estaba dando un baño a mi hijo cuando escuché los gritos. Corrí a la ventana con él en brazos, aún mojado y envuelto en una toalla. La iglesia estaba en llamas, llamas altas, rojas y anaranjadas que lamían el cielo nocturno. El fuego era tan intenso que podía sentir el calor desde mi casa, a 3 cuadras de distancia. La gente corría con cubos de agua, gritando, rezando, tratando de salvar lo que quedaba. Pero era demasiado tarde. La iglesia entera estaba siendo devorada. Apreté a mi hijo contra el pecho y entonces lo sentí. Estaba temblando, no de miedo, de emoción. Su cuerpo diminuto vibraba con una energía extraña, y cuando miré su rostro, estaba sonriendo al ver la iglesia arder. Mi corazón se hundió. A la mañana siguiente, encontraron al padre don Esteban. Estaba dentro de la iglesia, frente al altar destruido, arrodillado, como si rezara, pero cuando dieron vuelta su cuerpo, vieron sus ojos, completamente volteados hacia atrás, mostrando solo el blanco, y su boca estaba llena de cenizas empujadas en su garganta hasta asfixiarlo. Los bomberos dijeron que el fuego empezó de la nada, sin causa aparente, sin explicación, como si las propias llamas hubieran brotado del aire. Pero los testigos dijeron otra cosa. Dijeron que vieron una sombra pequeña dentro del fuego, una figura del tamaño de un niño, danzando entre las llamas sin quemarse, riéndose, siempre riéndose. Y cuando me miraban en las calles, veía la acusación en sus ojos. Ellos sabían que mi hijo tenía algo que ver con eso. Las cosas empeoraron después del incendio. El pozo de la plaza amaneció rojo. No era agua sucia, era sangre verdadera que subía desde el fondo como si algo allá abajo hubiera sangrado toda la noche. Nadie bebía más de esa agua. Nadie se acercaba. Los niños seguían teniendo pesadillas, pero ahora despertaban con marcas, arañazos finos en los brazos y en la espalda, como si algo los hubiera tocado durante el sueño. Y los animales habían comenzado a huir. Perros que vivían allí desde hacía años simplemente desaparecieron. Los caballos se negaban a entrar al pueblo. Los pájaros ya no cantaban al amanecer. Incluso los insectos evitaban mi casa. Cierta noche desperté con olor a humo. Salté de la cama en pánico, pensando que algo se incendiaba, pero no había fuego. Solo ese olor acre, sofocante, que venía del cuarto de al lado, el cuarto del bebé. Corrí hasta allí y encendí la lámpara. Mi hijo estaba en la cuna, despierto como siempre. Pero lo que me hizo gritar fue lo que vi a su alrededor. Había marcas quemadas en el suelo de madera, círculos concéntricos perfectos, como si algo hubiera quemado la madera desde abajo. Y en el centro de todo, la cuna, intacta, y mi hijo, sonriendo. Sus manitas pequeñas estaban levantadas, como si acabara de hacer algo. Y cuando miré más de cerca, cuando me acerqué temblando, vi que sus dedos estaban cubiertos de ceniza, las mismas cenizas que habían encontrado en la boca del padre. Al día siguiente, comenzaron las reuniones secretas. Veía a los hombres del pueblo juntarse en grupos pequeños. Susurraban. Me miraban desde lejos con expresiones duras. Las mujeres apartaban la vista cuando pasaba, hacían la señal de la cruz y protegían a sus hijos detrás de ellas. Ya no era bienvenida allí. Mi hijo tampoco. Por la noche, escuché pasos alrededor de mi casa. Vi antorchas encendidas en la oscuridad, sombras de personas de pie al otro lado de la calle, solo observando,
Y entonces llegó el billete. Alguien lo había deslizado por debajo de mi puerta. Un pedazo de papel arrugado con una sola frase escrita con caligrafía temblorosa. Entrega al hijo del diablo, o todo el pueblo morirá. Se me heló la sangre. Tomé a mi hijo en brazos y me encerré en casa. Cerré todas las puertas, todas las ventanas. Apreté muebles contra las entradas. Pero en el fondo lo sabía. Vendrían. Y cuando vinieran, no sería para hablar, sería para matar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad, sosteniendo a mi hijo contra el pecho, escuchando los pasos afuera que nunca se detenían. Vinieron al amanecer. No tocaron la puerta, no pidieron permiso, simplemente la derribaron con hachas y barras de hierro mientras yo gritaba, abrazando a mi hijo. Eran todos: el herrero, el carpintero, el carnicero. Hombres que conocía desde niña, rostros endurecidos por el miedo y la rabia, y en sus manos, cuerdas, antorchas, crucifijos. ¡No!, grité, retrocediendo hasta chocar contra la pared. «Es solo un bebé, solo un bebé». «Eso no es un bebé», dijo el herrero, su voz grave resonando en la sala destruida. «Eso es una abominación». Intenté correr, intenté escapar por la puerta trasera, pero había más hombres allí, más antorchas, más cuerdas. Me rodearon como lobos rodean a su presa. «Por favor», supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Por favor, no hagan esto. Es mi hijo, es solo un niño». Pero no escuchaban, no querían escuchar. Arrancaron a mi bebé de mis brazos. Luché, mordí, arañé. Grité hasta que la garganta me sangró, pero eran demasiados, demasiados. Me sujetaron mientras se lo llevaban afuera, y él no lloró, no gritó, solo me miró con esos ojos negros vacíos, y por primera vez desde que nació, pareció tener miedo. Me arrastraron hasta la plaza junto con él. Todo el pueblo estaba allí, mujeres, niños, ancianos, todos en silencio, formando un círculo alrededor del árbol viejo en el centro de la plaza, el árbol donde antiguamente colgaban a los criminales. Grité forcejeando: «¡No hagan esto! ¡Por el amor de Dios!». Pero Dios no estaba allí, nunca lo estuvo. Amarraron a mi hijo a una tabla de madera. Sus manitas pequeñas intentaban soltarse. Sus ojitos negros miraban a todos lados, buscándome. «Mamá», fue la primera palabra que dijo, y mi corazón se rompió. «¡Mamá!», gritó, su voz de bebé rasgando el aire de la mañana. Me debatí con fuerza renovada. Conseguí morder la mano de uno de los hombres que me sujetaban. Gritó y me soltó. Corrí hacia mi hijo, pero el herrero me agarró del cabello y me arrojó al suelo. «Sujétenla», ordenó. Que vea lo que trajo a este mundo». Le pusieron la cuerda al cuello a mi bebé. Una cuerda gruesa, áspera, enorme contra su piel delicada. Grité hasta que los pulmones me dolieron. «¡Por favor! Es solo un niño». Pero el nuevo sacerdote, un hombre joven traído del pueblo vecino, comenzó a rezar en voz alta. Un exorcismo. Palabras en latín que resonaban por la plaza mientras el sol nacía rojo en el horizonte. Y entonces tiraron de la cuerda. Mi hijo se alzó. Su cuerpecito se balanceó en el aire. Sus piernitas pataleaban. Sus bracitos se agitaban. Y sus ojos se encontraron con los míos una última vez. Y en ese momento, en ese segundo eterno, lo vi. Lo entendí todo. Él no era el mal, solo era un niño nacido de un pacto, sí, pero aún así, un niño. Y yo había permitido que lo mataran. El cielo se oscureció, no como una tormenta, no como nubes pasando. Fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado el sol. La cuerda se tensó por completo, y el cuerpo de mi hijo dejó de moverse. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Y entonces llegó la niebla. Descendió de las montañas como algo vivo, blanca y espesa, arrastrándose por las calles, envolviendo las casas, tragándose a las personas. Y en medio de la niebla, algo sonrió. No era mi hijo, era algo más grande, algo antiguo,
Algo que había esperado ese momento. Los hombres que sostenían las cuerdas comenzaron a gritar. Sus manos quedaron pegadas. La piel se adhirió a la cuerda como si se hubiera fundido con ella. Y cuando intentaron soltarse, la piel se arrancó. La campana de la iglesia destruida comenzó a sonar sola. Campanadas ensordecedoras que rompían los oídos. Y los niños comenzaron a caer, uno por uno. Simplemente se desmayaban en el suelo, con los ojos en blanco, la boca llenándose de espuma. El pueblo entró en pánico. La gente corría, gritaba, pero la niebla los devoraba. Y cuando salían del otro lado, sus ojos eran diferentes, vacíos. Me soltaron en medio del caos. Caí de rodillas sobre la tierra, mirando el cuerpo de mi hijo colgando del árbol. Y algo dentro de mí se rompió. No fue mi mente, no fue mi corazón. Fue algo más profundo, algo que me mantenía humana. Sentí cuando se quebró. Sentí cuando lo que quedaba de mi alma simplemente se fue. Y algo más entró en su lugar. Me levanté lentamente. Mi cuerpo ya no parecía mío. Mis pensamientos ya no eran míos. Miré al pueblo en pánico, a los hombres que habían matado a mi hijo, a las mujeres que habían apartado la vista, al sacerdote que había rezado mientras mi bebé moría, y por primera vez en mi vida sonreí. Una sonrisa que no era mía. Ahora lo entiendo. Él nunca fue el hijo del diablo, yo lo era. El pacto no me dio un hijo, me dio una continuación, una puerta, y cuando el pueblo lo mató, cuando colgaron a ese niño inocente en la plaza, abrieron esa puerta, y algo cruzó, algo que había esperado siglos por una grieta, por un cuerpo, por una madre dispuesta a hacer cualquier cosa. Ahora, 3 meses después, el pueblo está vacío. No completamente. La gente sigue aquí, pero ya no son personas. Son cascarones, ojos vacíos que me siguen por las calles, bocas que sonríen cuando no deberían sonreír. Los niños que no murieron, bueno, ellos juegan en el cementerio ahora. Juegan con cosas que nadie más puede ver. Los pozos siguen rojos. Las campanas siguen sonando solas. Y por la noche, cuando el viento sopla por la plaza, la cuerda todavía se balancea en el árbol, vacía ahora, pero sigue moviéndose, siempre moviéndose. A veces, siento un peso pequeño y frío acostarse a mi lado en la cama. Siento manitas heladas tocar mi rostro. Escucho una voz susurrar en mi oído: «Mamá, el Padre quiere verte». Y esta noche, cuando la campana suene a medianoche, voy a responder. Voy a bajar. Iré al lugar donde todo comenzó, al lugar donde hice el pacto, y el pueblo pagará. Cada uno de ellos, con cada cuerda, con cada cuello, porque el diablo no pasó por este pueblo, nació aquí y aún sigue vivo, dentro de mí. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes, pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.